¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de MESUP, este programa de la Universidad del Pacífico, donde debatimos, conocemos, profundizamos temas de coyuntura con especialistas de la universidad. Han pasado 5 días del derrame de petróleo en la terminal de la refinería de La Pampilla en el distrito de Ventanilla. Se estima que han sido 6.000 barriles de petróleo los que se han derramado, afectando a unos 50 kilómetros de nuestro litoral. Hay muchos temas de los cuales vamos a profundizar el día de hoy. Si se pudo evitar, cuáles deberían ser las primeras acciones de contención y limpieza, qué sanciones pueden recibir los responsables, cuál es el nivel de responsabilidad, etcétera. Para ello tenemos a dos grandes invitadas, Joana Camiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora de la Facultad de Economía de la UP, y Tessy Torres, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y expresidenta del Consejo Directivo de la OEFA. ¿Qué tal, Tessy? ¿Qué tal, Joana? Muchas gracias por esa entrevista. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Bueno, es un tema muy conversado en estos días. Seguro los que nos están viendo están bastante al tanto de lo que está sucediendo, pero me gustaría conocer el panorama general. ¿Cuál es el impacto ambiental de este derrame de petróleo ocurrido en la refinería de La Pampilla? ¿Cuál es la evaluación de los daños a las áreas naturales? Sé, como ya hemos conversado antes de iniciar el programa, que los daños se van a ver también a lo largo del tiempo. Pero quisiera que ustedes me den el panorama general, por favor. Empezamos contigo, Joana, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí estamos todavía viendo cuáles van a ser los impactos, porque claro, un derrame depende de dónde ocurra. En este caso ocurrió en el mar, por lo tanto hay que ver, claro, el volumen de lo que se ha descargado o se ha perdido, digamos, y luego todo ello cómo tiene impacto. Estamos viendo que en la medida en que estamos en el mar y hay corrientes marinas, se va moviendo, digamos, el petróleo, y eso va afectando distintas áreas y se va ampliando el espacio. Entonces tú tienes una primera situación en la cual, en la zona en la cual se ha ocurrido el derrame, tienes todas las especies que están siendo afectadas en esa zona, ¿no es cierto? Hemos visto fotografías, pero es un proceso que no es solo son esas especies, porque esas especies son parte de una cadena alimenticia. Entonces tienes todo un proceso que se está viendo afectado. Al tener pérdida en esas especies, pues tienes pérdida o afectación de las especies que se alimentan de estas y así sucesivamente. Entonces tienes un primer nivel de afectación de la zona en cuestión. Luego eso se va ampliando en la medida en que hay unas corrientes marinas que se lo van llevando y vamos viendo que se va ampliando. Hoy día ya estamos llegando hasta Chancay, ¿no? Hacia arriba. Y entonces tienes ese primer impacto. Luego las especies que dependen de estas y que va a haber un efecto. Y después tienes todo lo que ya afecta, un tercer nivel le llamo yo, a lo que afecta al ser humano. Tenemos toda la actividad pesquera. El ser humano depende, los pescadores dependen de esa zona. Hemos visto, ayer habían declaraciones de cuándo que no pueden salir y cuándo no saldrán. Las playas, todo eso, el turismo que está relacionado con ello y la gente que depende de esas áreas. Entonces, todo eso tienes unos impactos que ahorita no podemos evaluar. O sea, vamos a tener que medir y estos van a ser impactos no solo de 1, 2, 3 semanas. Esto tiene impactos en el largo plazo. O sea, los derrames, en la medida en que no se puedan contener rápidamente y se amplíe el espectro, el impacto va creciendo en términos de espacio geográfico y también en el tiempo. O sea, eso no es de ahorita, eso va a tener consecuencias en periodos largos. O sea, hay derrames, dependiendo obviamente de las dimensiones, que los impactos se sienten en años. Entonces eso se va a tener que evaluar detalladamente para ver cuáles son, pero no es de ahorita, no es que en 3 semanas esto se acabó y ya no vamos a hablar del tema. Eso no va a ser así. Tessy, justamente hablábamos antes de empezar la entrevista sobre el tema de las sanciones, y una de las cosas que tú me decías es para ver el tema de sanciones en este minuto, no sé, digamos, para magnificar cuál sería la sanción, hay que también ver el daño a futuro precisamente en esa zona, ¿no es cierto? Sí, en realidad con relación a la responsabilidad administrativa, porque este tipo de eventos podrían ser evaluados desde diferentes perspectivas, ¿no? La protección ambiental tiene justamente herramientas tanto a nivel de las entidades públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental, como puede ser OEFA, como puede ser DICAPI, como puede ser incluso el tema de CERNAM por el tema de las áreas protegidas que estarían afectadas. Y ese es un tipo de herramientas a través de las multas, pero también hay la posibilidad de impulsar procedimientos a nivel de la consideración de alguna posibilidad de la comisión de un delito, y es en ambos escenarios en los que se va a analizar justamente el daño como un factor para tener en cuenta la multa a imputar. En todo caso, aquí
tenemos dos espacios bien diferenciados de evaluación de responsabilidad administrativa en principio de la empresa, ¿no? Que va a tener un correlato en penal, obviamente, ¿no? Y un primer momento justamente es el para determinar la causa y la responsabilidad de los hechos que han generado el derrame, ¿no? Ese es un primer momento. Eso es lo que podría, en definitiva, hacernos hablar de la posibilidad de imponer una sanción por contaminación, ¿no es cierto? Si se determina que la causa la sabemos todos, es un impacto generado por este buque que era el que traía hacia la refinería el crudo, que golpea, ¿no es cierto? Y sufre por eso un desperfecto o una ruptura que genera el derrame. Esa es la causa. En términos de cuál es la razón, si es que hay responsabilidad de la empresa o no, si es que efectivamente, como la empresa alega, es posible atribuir esto a la información que indebidamente había recibido. Eso será materia de la observación que va a determinar que si es que efectivamente la empresa es responsable de la contaminación. ¿Cuál es el siguiente momento? Una vez ocurrido el hecho, por las características de lo que es el derecho ambiental, tenemos la obligación, cualquier actividad, incluso cuando no es responsable del hecho que se está generando, de esa contaminación, debe de aplicar el plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia es el que debería permitir, si está correctamente aplicado, si está correctamente diseñado, en controlar en el menor tiempo posible el derrame, hacer la limpieza y evidentemente ya empezar las labores de remediación, ¿no? Entonces, si se identifica que este plan de contingencia no ha sido adecuadamente aplicado, también correspondería un procedimiento sancionador vinculado a ese hecho en particular, con independencia de si ellos son responsables o no del derrame. En el caso que fueran responsables del derrame, la sanción es hasta 30.000 UITs. En el caso del incumplimiento del plan de contingencia son 2.700 UITs. Y en ese momento, para determinar, porque son montos tope, ¿no? Hasta 10.000, hasta 2.700. Para la determinación de cuánto debería ser, en caso corresponda a la multa, el daño es un elemento a considerar en la fórmula de determinación de las multas. Sí, justamente, perdón, si quería ahí agregar, justamente en lo que dice Tessy es totalmente cierto, y en el caso peruano es mucho más complicado, porque nosotros, por ser un país mega diverso, tenemos muchas áreas naturales protegidas, ¿cierto? Mucho de nuestro territorio está considerado como un área natural protegida, que implica que es una zona en la cual es un foco de biodiversidad que tiene que ser resguardado, porque es, digamos, un capital natural que tenemos como país y como mundo, ¿no? Como planeta. Entonces, claro, aquí la dificultad, y eso también es importante mencionarlo, aquí han habido 2 áreas, hasta 3 afectadas, y entonces, claro, ahí lo que hay que mirar, para determinar justamente lo que dice Tessy del daño, hay que utilizar métodos de valoración económica para poder evaluar, y entonces esto va a tomar su tiempo, porque además, como todo, hay dificultades para poder determinar el daño per se. Las metodologías existen y entonces ahora hay que seguir todos unos procedimientos para poder valorar ese daño. Quería mencionar también un elemento bien importante. Cuando ocurre un desastre, hay como dos elementos importantes. El peligro o el evento fortuito que ocurre, que es el oleaje anómalo, y lo que viene es la vulnerabilidad o la capacidad de respuesta frente a ese evento. Entonces tú puedes tener oleajes, pero si tú estás preparado y tienes un buen plan de contingencia, entonces los impactos van a ser menores, el desastre puede ser pequeño, ¿de acuerdo? Pero si al mismo evento, al mismo oleaje, tú no estás preparado o no sigues tus protocolos adecuadamente, no son los que corresponden, entonces ahí el desastre se genera y es mucho más grande. Entonces, el elemento importante es este plan de contingencia, qué es lo que has hecho, cómo has actuado, y es ahí lo que va a ayudar a que el desastre se haga más o menos pequeño o más o menos grande. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar y que es bien importante, ¿no? Giovanni, si ustedes han mencionado 2 temas súper importantes, ¿no? Primero, la división de la responsabilidad del hecho, uno, y la otra, la responsabilidad por el plan de contingencia o por la contingencia luego ya del desastre, ¿no? Tengo varias preguntas en redes sociales, los invito a seguir comentando y dejando sus preguntas para que nuestros especialistas nos puedan responder. Sobre el tema del plan de contingencia nos consultan si es que para ese tipo de casos se llevan
se pueden realizar simulacros de desastres en las operaciones que explotan o refinan hidrocarburos. Si esto es un tema mandatorio por el gobierno, que empresas como esta hagan simulacros de este tipo. Y la otra consulta es si es que el Perú cuenta o no con equipos capacitados para poder realizar ese tipo de limpiezas. Hemos visto imágenes donde han estado limpiando con una escoba y con un recogedor, poniéndonos en un valecito o escondiendo el mismo petróleo dentro de huecos dentro de la arena. O sea, realmente no parece que hubiera esfuerzos o herramientas para poder hacer ese tipo de limpiezas. Bueno, quizás aquí lo que estamos evidenciando es una situación que por estar cercana a nosotros es más evidente, pero ese tema de derrames se vive mucho en la selva, donde están las instalaciones de la infraestructura del oleoducto, donde se hacen las operaciones en los lotes petroleros y suceden estos hechos, ya sea por algún tipo de responsabilidad directa de la empresa, por ejemplo, por temas de mantenimiento, de falta de mantenimiento o por acciones vandálicas. Y frente a esa realidad, ¿no?, derivada de la fuga del petróleo que afecta a los ríos, ¿no?, los bosques, ya hay empresas especializadas y técnicas concretas para contribuir con la remediación del área afectada, ¿no? Entonces, aquí esto no es un tema, digamos, ajeno a nuestra realidad como país, ¿no? Y quizás esto debería hacernos reflexionar sobre esas situaciones que en reiteradas oportunidades se presentan en la selva y valorar más la necesidad, que como comentaba Joana, de actuar rápidamente, ¿no? Entonces, esperemos que la empresa, dentro de lo que es el desarrollo de su plan de contingencia, vaya justamente a implementar las mejores prácticas en materia de limpieza, control y remediación que, como digo, en la selva diversas empresas vienen utilizando. Ahora, en lo que se refiere al simulacro, recordemos que este tipo de actividades justamente lo que pretenden es minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces, ya, si bien nuestra regulación, y es creo que un tema también para reflexionar, no incorpora profesamente la obligación de hacer este tipo de actividades de simulacros, ¿no?, alrededor de estas situaciones, yo creo que las empresas sí lo deben de desarrollar, ¿no? Por eso el tema de que no veamos, al menos aquí, este tipo de eventos con mayor frecuencia, ¿no? Esta es una que se ha presentado pues en muchos años, ¿no?, de operación. Pero sí sería interesante eventualmente considerar que sí hay una necesidad de reforzar la efectividad que tiene este plan de contingencia en los diferentes instrumentos, especialmente cuando estos son muy antiguos, ¿no? Porque quizás hay un espacio vinculado a las nuevas tecnologías, al desarrollo de la ciencia alrededor de las formas de tratar estos eventos que podría ser interesante que sean impulsados desde el sector público, desde los ministerios involucrados, desde el propio OEF. Sí, hay tecnologías que se pueden utilizar y hay empresas efectivamente que lo hacen. Entonces, claro, dependiendo de las dimensiones del derrame, dependiendo de la rapidez con la cual se puede actuar, del espacio, o sea, cuando el derrame es pequeño, tú puedes poner, hay unos nombres especiales, pero son como unas boyas que lo controlan para que no se esparza. Pero claro, cuando no se ha podido hacer eso y ya se esparció, ya entonces tienes que utilizar otras técnicas para poderlo hacer. Hemos visto efectivamente la limpieza en playas y claro, ahí hay que ver, la gente lo está haciendo, que es un tema. La limpieza a mano ocurre también en ciertas zonas para tratar de salvar algunas especies, ¿no es cierto? Porque si entras con máquina, pues la especie puede estar viva ahí y tú lo estás afectando. Entonces, hay también ahí, hay que tener cuidado con eso. Y hay un elemento también importante en el tema de limpieza, por ejemplo, cuando se está haciendo manual, hay que verificar que la gente que lo está haciendo esté con apropiada vestimenta para que ellos no se contaminen, ¿no es cierto? Porque el estar expuesto también tiene un impacto, o sea, demasiado tiempo expuesto puede tener un impacto en la persona que está haciendo la limpieza. Entonces, todo eso hay que hacerlo y para eso, pues, hay procedimientos que las empresas y que se deben seguir, ¿no es cierto? Entonces hay un espectro de metodologías para poder hacer la limpieza y se evalúan en función a las características del lugar, del tamaño del desastre, etcétera, ¿no? Y entonces eso es importante y quienes conocen tienen los elementos para poder decidir qué es lo que mejor se puede hacer. En el caso de la OEFA es importante tener en cuenta que ellos lo que deben hacer, y estoy seguro que
porque ese es el expertise del área de supervisión de hidrocarburos, es verificar, porque recordemos que el crudo se sedimenta, ¿no? Entonces, una cosa es lo que vemos, ¿no es cierto? Y como decía Joana, se desplaza, pues obviamente con el movimiento de las aguas, pero otro es el crudo que ya queda, digamos, asentado en la arena, ¿no? Exacto. Entonces, eso requiere también de una recuperación que alcance determinado estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que luego periódicamente el OEFA hace con la toma de muestras para identificar si es que realmente hasta dónde ha ingresado el crudo en el suelo marino, ¿no? Y cómo los trabajos de limpieza van permitiendo que esto vaya minimizándose. Joana, y sobre ese tema, ¿cuál debe ser la tarea del Estado en ese sentido? ¿Qué medidas debieron o se deben tomar en adelante? ¿Y cuáles son estos organismos que deben de velar porque este tipo de accidentes no sucedan? O que el impacto no sea como el que sucede, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto que hay, las distintas instituciones han actuado, me parece a mí, relativamente rápido, ¿no? Desde la OEFA, que ha estado ahí en primera instancia, está mirando incluso Sinermin, está la CERNAM viendo todo el tema de áreas naturales protegidas. Hay distintas instancias. Ahora, el tema es la coordinación. A mí lo que me preocupa es el hecho de que no haya coordinación interinstitucional, por ejemplo, con los alcaldes locales, ¿no? Los alcaldes hemos visto que han estado diciendo, no, a mí nadie me ha venido a decir nada, la empresa no ha venido, el Estado tampoco, el gobierno, se le llama el gobierno central, pero tenemos distintas instituciones. Entonces, como que eso es lo que uno dice, bueno, cada uno, los alcaldes han estado diciendo, estoy llamando a gente para que venga a limpiar, pero claro, para eso hay, pues, debería haber un procedimiento, estar establecido el protocolo, cómo se comunican, qué existe. Nosotros tenemos instituciones que ante situaciones de desastre coordinan y ven. Claro, esta es una situación, por lo menos en el caso de la parte costera, no frecuente, ¿no es cierto? En el caso como decía Tessy, en el caso en la selva, sí, pues eso y ocurre y hay estadísticas sobre cuántos eventos han ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, de hecho que hay, pero como esto es esporádico, no ha ocurrido con frecuencia, parece que esa parte no está bien, digamos, coordinada y no hemos visto ese nivel de vamos a trabajar en este tema, tú alcalde tienes que hacer esto, ese tipo de reacciones no están haciendo, creo que cada uno tratando de hacer lo mejor que puede, pero el nivel de coordinación como que no está claro. Recién ayer han formado un grupo de trabajo, entiendo, para poder mirar todo el tema de manera más global, más integral, pero claro, ahí es donde tenemos que aprender de este evento para todos, ¿no? No solo aquí, en la selva, en todos lados tenemos que ver cómo se trabaja y que hay que sacar lecciones aprendidas. Yo creo que de una experiencia tan complicada y tan terrible como esta, lo que tenemos que sacar son lecciones para ver cómo mejoramos. Usted sí mencionaba revisar reglamentos o revisar las normas para ver qué se tiene que hacer, lo mismo digo yo aquí en el tema de coordinación interinstitucional, ¿no? Sí, en el tema, incluso pongamos este ejemplo, ¿no? La empresa tendría que reportar, como entiendo que lo hizo, a OEFA de esa emergencia y a Sinermin también, ¿no? Entonces, también un reclamo de las propias empresas era la multiplicidad de autoridades a las que se tienen que dirigir a veces por los mismos eventos, ¿no? Entonces, debe ser tarea del Estado también articular los esfuerzos para bajar los costos de transacción de parte de las empresas que también se ven involucradas en esta situación de emergencia, ¿no? Pero que a la vez tienen que responder tienen varios frentes de cara al Estado, ¿no? Entonces, definitivamente la articulación en los espacios en los que confluyen competencias, este es uno de ellos. Solo en materia de fiscalización ambiental tenemos, como decíamos, a la OEFA, tenemos a DICAPI, tenemos a CERNAM, ¿no? Eventualmente también los gobiernos regionales, municipales, y eso tiene que nacer del propio Estado, ¿no? Crear esos espacios de comunicación rápida frente a estas circunstancias para permitir también que el administrado tenga el control debido, pero también, digamos, la tranquilidad que ya está coordinando con todos y recibiendo las instrucciones de todos desde un solo canal con una misma mirada. Si tenemos una pregunta en redes sociales, me gustaría que tú nos ayudes con este tema. Salió a hablar la jefa de comunicaciones de Repsol a decir que no era su responsabilidad y que más bien había sido un tema de DICAPI por no alertar sobre el oleaje por el tsunami, ¿no? ¿Realmente habría alguna responsabilidad de DICAPI por no realizar esta alerta a tiempo? Bueno, ellos son una entidad pública, ¿no? Habría que, digamos, evaluar eso desde el punto de vista funcional, si es que efectivamente hubo alguna negligencia de parte de ellos,
en no reconocer una situación que según la empresa le hubiera servido para detener este desembarque de crudo, ¿no? Pero es un tema que tendría que verse, como digo, en el caso de ICAP desde el punto de vista funcional, ¿no? Y las investigaciones podrán determinar eso, pero en el ámbito administrativo sí va a tener que haber una valoración de cómo ha impactado esa comunicación que primero tendría que acreditarse, ¿no? Y ver en qué términos fue respondida para que efectivamente la empresa pueda liberarse de esa responsabilidad, ¿no? Porque como sabemos la causa sí es atribuible a ella, ¿no? Porque fue el choque entre el buque y esta infraestructura que tienen para la descarga de petróleo. Ahora, ¿qué cosa es lo que origina ese choque? ¿Qué tan diligente debió haber sido o precavida la empresa de prever que esto podría suceder? ¿Era suficiente para exonerarle de responsabilidad el que haya consultado a DICAPI y DICAPI le mencione lo que le dijo? ¿O también podría evaluarse las otras noticias que ya estaban, digamos, siendo conocidas respecto a que ya la situación podría convertirse en anómala, ¿no? Esas son consideraciones que el fiscalizador ambiental va a tener que evaluar para determinar si efectivamente es determinante la comunicación que le envió DICAPI para exonerarla de responsabilidad. Sí, y yo justo quería mencionar eso, ¿no? Que el tema acá es, después de que hayamos tratado de contener toda esta situación en términos de los impactos ambientales, tratar de reducirlo, eso, una siguiente esfera es empezar a ver el procedimiento que se siguió desde el momento, efectivamente, de la información. O sea, la información llegó, no llegó, cómo llegó, se tomaron las decisiones, el protocolo, eso va un poquito más atrás, porque también si la información, los criterios que se utilizaron para determinar si había alerta de tsunami, si solo eran oleajes, todo eso también estará, me imagino, en revisión, porque han habido otras situaciones que no tienen que ver con el desastre aquí, con el tema del derrame, pero tienen que ver en Paracas, etcétera, en otras partes del litoral. Y entonces, claro, ahí hay que ir un paso más atrás y mirar. Pero de todo esto, lo que tiene que salir son lecciones aprendidas de qué es lo que no funcionó adecuadamente para corregirlas, porque uno tiene que aprender de eso, no solamente el tema de, bueno, yo no sabía, sino exactamente qué pasó y cómo se tiene que mejorar para que en una siguiente oportunidad que esto pase, pues estemos mejor, los protocolos fluyan de mejor manera y tomemos mejores decisiones, ¿no? Que eso es lo que debería pasar. Esas lecciones aprendidas, ¿quién es el responsable de buscarlas? ¿La misma empresa? ¿El gobierno? ¿Quién dice, ok, bueno, ya está bien, vamos a analizar los hechos que sucedieron, qué pasó? Ok, no, entonces para la siguiente vez, ok, Marina, tú tienes que realmente, si es que hay un tsunami, pues revisar el tema y decir, ok, hay un oleaje anómalo y responder rápidamente, ¿no? Tú, Repsol, mira, tienes que tener un plan de contingencia o tienes que hacer cierto simulacro para que no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? O tener también tu propio sistema de alerta de oleaje anómalo que me imagino deberían tener o tienen de alguna forma, ¿no? ¿Quién centraliza esto o nadie lo centraliza y cada empresa y cada institución tiene que velar y verlo por su lado? Bueno, yo creo que en este caso el Ministerio de Energía y Minas es el líder de este tipo de actividad, ¿no? Entonces, tanto el sector ambiente como el Ministerio de Energía y Minas deberían ser los primeros que impulsen la necesidad de la revisión e identificación de esas oportunidades de mejora en todos estos procesos. Y obviamente si las demás entidades involucradas, como DICAPI, etcétera, necesitarían también involucrarse, esto debería de surgir desde la propia presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que como sabemos es la cabeza de todo el sector en lo que se refiere a los órganos que forman parte del Ejecutivo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Los administrados al final del día siguen los lineamientos que da el Estado, de las distintas instancias. Entonces, efectivamente es el Estado en las instituciones que ha mencionado Tessy, que son los que tienen que revisar los procesos y mejorar, porque al final lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra normativa y mejorar los procesos, porque lo importante también es que no sea solo se quede en la ley o en el reglamento, sino que eso baje a protocolos, a mecanismos, a planes bien concretos y que sean como las guías, ¿no? Pasa esto, entonces hay que aplicar el plan A. Pasa esto, entonces esto otro, entonces aplicamos el plan B. Eso es lo que tiene que estar muy claro y que a veces, claro, las instituciones hacen, hacen lo mínimo, ya, el reglamento está aprobado, ya, después veremos cómo se aplica y es ahí donde vienen las dificultades, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo desde todas las instancias para que estas lecciones
se corrijan, ¿no? Y sirvan para corregir todo lo que nuestro marco operativo, ¿no? Perfecto, yo ya voy cerrando, les prometí que solo me iba a demorar media hora, 40 minutos y voy a cumplir con eso. Solo tengo algunos comentarios que me gustaría leer. Virginia Núñez nos dice, PCM debió coordinar el tema sectorialmente. David Villavicencio comenta que se requiere establecer protocolos de reacción ante estos casos y esa es responsabilidad del Estado. Anthony Lach nos dice, el plan de emergencia debe considerar los escenarios de riesgos posibles y sus controles, considerando recursos, equipos y también organización, fiscalizar que se cuente con ello, esa es responsabilidad de las instituciones. Y así tenemos otros comentarios. Solo quisiera, Tessy y Joana, algunas palabras finales para ya ir cerrando esta conversación. Tessy, por favor. Bueno, de mi parte, esperaría como ciudadana que la propia empresa también demuestre que tiene la capacidad de autoevaluarse y además ser un ejemplo para la propia industria en la forma de reacción respecto a una situación de ese tipo, ¿no? La discusión de la responsabilidad y los abogados involucrados es otra, ¿no? Digamos, pero hay un tema de un conocimiento y aprendizaje de parte de ellos a partir de esta experiencia, que debería nutrir a la industria, ¿no? Entonces, yo esperaría de parte de ellos en las diferentes etapas de lo que va a ser enfrentar esa situación, porque así surgen justamente las autorregulaciones, ¿no? Que es también un espacio muy importante porque el Estado no puede estar presente en todo. Entonces, yo diría que aquí es una responsabilidad adicional de la empresa en su compromiso con evitar en el futuro, no solamente de parte de estas situaciones, sino servir de ejemplo como lecciones aprendidas desde el sector privado en materia de control de este tipo de circunstancias que podrían obedecer o a causas de responsabilidad de la empresa, pero también por casos fortuitos de fuerza mayor. Sí, coincido totalmente, es un tema de mirar a las instituciones y todos mirar cómo mejoramos los procesos. No quisiera dejar de mencionar que también además de todo este tema del accionar concreto de limpieza y todo eso, tenemos que mirar, y lo dije al inicio, el tema de los impactos sociales o económicos, ¿no es cierto? Hay un grupo de población que depende de actividades económicas en la zona y entonces hay que mirar ese tema también porque ¿cómo se va a hacer? Esto no, como decía al inicio, esto no es de hoy, de una semana, esto va a tener unos plazos medios largos y entonces ¿cuáles van a ser las acciones de apoyo que se van a brindar para tratar de ayudar a las personas que dependen económicamente de este tipo de actividades del turismo, de repente, o de la pesca, por decirlo dos. Entonces ahí eso también es un tema que, claro, ahorita estamos en la emergencia tratando de contenerla, pero hay que mirar un plan también para trabajar con estas personas y ver cómo se les apoya, porque esto no va a solucionarse en una semana, ¿no? Entonces, ese es un elemento también importante que claro, cuando se establezcan los daños y todo eso se verá, pero ahorita es el día a día de estas personas, ¿no? Entonces, en el caso de la pesca en particular, es una actividad que es del día a día. Entonces, si no sales a pescar, pues no tienes. Entonces, no tienes para tu familia. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que también tomarlas en cuenta. Y claro, es un elemento a considerar para las instituciones, para ver cómo nos organizamos también y sacar, pues, lo que decía al inicio también, el tema de lecciones aprendidas para mejorar, el tema de las instituciones y todos colaborar, porque yo creo que aquí nadie, ninguna de las instituciones, ni las privadas ni las públicas, quieren que esto se haga más grande o que quieren que sea problemático. No, todos aquí lo que quieren es salir adelante y buscar la mejor solución. Entendemos, más allá de las responsabilidades. Entonces, en eso hay que abocarse para tratar de paliar y disminuir los impactos de este desastre, que es al final lo que deberíamos buscar, ¿no? Perfecto, nos queda todo muy claro. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Tessy, por esta conversación. Y a todos los que nos han visto y nos han escrito también a las redes sociales, les agradecemos por su tiempo. Nos vemos en una próxima edición de MSUP. Muy buenos días.